Lo conozco, yo lo conozco hace un montón de años, yo creo que era un imberbe y lo de la barba es una cosa nueva. En cambio, él nunca me conoció a mí siendo un imberbe, porque yo siempre he tenido barba, siempre, desde que era chico. Yo creo que nací con ella. Bueno, en este Cotidianos de hoy voy a hacer una cosa que no he hecho en los anteriores. Nos puedes encontrar en Spotify, en Amazon, en iVoox, en TuneIn, en Google Podcast, en todas las apps. De hecho, ahora habrá aquí una descripción diciendo que este programa se escucha en todas las plataformas de app de podcast. Y bien, en este cotidiano que empezamos a hacerlo ya el año pasado, bueno, era una aventurilla, pero la gente se ha ido uniendo y ha sido muy bonito. O sea, estos 6 primeros programas han sido muy bonitos. Este es el 7. Han sido muy bonitos, 7 u 8, no lo sé, pero bueno, uno de los dos. Ha sido muy bonito porque ha habido una... Mira, tengo hasta micrófono nuevo y todo. Ha sido... El del invitado también va a ser nuevo dentro de poco. Ha sido muy bonito porque ha habido una respuesta interesante de la gente, porque Juanma, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy agradecido de estar aquí. Mira, estamos en la cervecería. Es que me estaban casquillando y me parece que me va a servir de comodín. Es verdad que cuando tú consigues que la entrevista al final sea conversacional, evitas aquello que tenemos los que hemos hecho radio de mi madre, esto está siendo una losa y se me van cayendo los oyentes, ¿no? Se me van cayendo, otro que se cae, pum, pum, pum. Pero en cambio cuando llega a ser conversacional, tú ves, notas, hay un instinto, no sé qué pasa, que notas que hay detrás o al otro lado de la pantalla, del audio, hay gente enganchada, hay gente que te está siguiendo. Y esa es una de las repercusiones que ha tenido estos 6 primeros episodios que me han parecido fantásticos. Y tú, hermano, periodista, escritor, has llevado un carrerón profesional increíble, fuiste director de un periódico, has sido delegado del País, de Canarias 7. Corresponsal, sí. Corresponsal, sí. Delegado de Canarias 7, yo te conocí. Sí, delegado del Canarias 7, sí. ¿No? Bueno, te vine de estirpe también. Conozco a tu hermano, conozco a tu padre, trabajé con tu padre, trabajé con tu hermano, buena gente. Contigo nunca trabajé, pero... Por eso nos llamamos bien. Probablemente. No sé qué tal eras de jefe o no sé qué ya me dirán los que trabajaron contigo. Pero te has escrito un libraco interesante. Gracias. Que es En este gran mar, que es una historia de unos pibes que aparecen en Barbados, momificados. No estoy descubriendo nada nuevo, porque la historia en realidad hay que leerla, y que en un momento determinado tú te encuentras con esa historia y dices, estos chicos venían a Canarias, ¿cómo demonios han acabado en las Barbados, ¿no? Y hay un compromiso tuyo con la familia o con ellos. ¿Cómo es eso? Sí, así fue, Enrique. Bueno, muy agradecido por estar aquí. No, a ti que vengas y te molestes. Porque además es un formato muy interesante y, bueno, me sorprende mucho todo lo que tienes montado y me gusta. Me gusta la evolución. Bien, está bien. En abril de 2006 yo llevaba a mi hija al colegio y en un flash informativo, sabes que siempre estamos pegados a la radio. Es verdad, tú eras un hombre con un auricular. Sí, correcto. Siempre te veía con un auricular. Sí. Entonces escuché la noticia en un flash informativo y hablaba Nicolás Castellano y decía que había aparecido una barca con cadáveres a bordo en la isla de Barbados, al otro lado del Atlántico. Y claro, eso me impactó. Y enseguida pensé, estos chicos no iban a América, estos chicos venían a Canarias. Nos ponemos en el contexto de 2006, donde se produce ya la primera, llamémoslo así, gran migración de senegaleses hacia las islas. Sí. Y en aquellos primeros meses ya se notaba, ya apuntaba. 2006, perdóname, 2006 yo la viví muy de cerca. Yo trabajaba en ese entonces para la televisión canaria y me tocaron pues todos mañana, tarde, noche, madrugada. Me tocaron prácticamente todos los cayucos. Sí. Prácticamente lo que se está reproduciendo estos años, ¿no? Sí. Este año. Entonces, había que descartar varias opciones. Primero, que no era un yate de turistas americanos asaltado en el Caribe, o que no eran balseros que intentaban llegar a las costas de Venezuela o de Florida. Todo eso fue confirmado y efectivamente los chicos eran africanos. Pero estaban en una embarcación totalmente desconocida, estaban en un velero, en un yate, ¿no? Y eso era lo que hacía la historia muy extraña. Una vez confirmado que esos chicos eran africanos, yo convencí a mis jefes en Madrid
Yo era corresponsal en Canarias, en mitad del Atlántico, y la sede central del periódico se maneja con sus propios códigos, ¿no? Convencí a mis jefes de que ahí había una historia. Y ellos me dieron carta blanca, escribimos la historia y la publicamos un domingo y salió en portada. Ese mismo domingo, a mí me llamó un senegalés que vivía en Barcelona, el Hadi Sano, y me dice, Juanma, mi hermano estaba en ese yate. Y efectivamente iban a Canarias. A ver, ese yate sale de la isla de Sal, Cabo Verde. En Cabo Verde. 4 meses antes. Ya. 4 meses antes de que aparecieran. Correcto. Esta gente, para llegar a Cabo Verde, ya tuvo que haber hecho un viaje. Sí, correcto. Claro, haber pasado el continente a Cabo Verde. Correcto. Los designios de la inmigración son inescrutables, ¿no? Cada uno se busca la vida como puede. Tú eres un tío negro por dentro. Sí, no eres por fuera, pero eres un africano por sí. dentro. Siempre has tenido esa relación. Yo creo que sí. Yo creo que yo cuando piso, bueno, algunos países del continente, no he estado en todos, evidentemente. Un poquito más acá, nada más. Vale, no he estado en todos, pero cuando piso algunos países yo me siento como en casa. Y siento que las personas con las que hablo, con las que me siento, con las que paso ratos larguísimos, me tratan como un igual, ¿no? Entonces eso me hace a mí estar convencido de que hay un vínculo muy estrecho. Todos, perdona, vamos a seguir obviamente con la historia, tenemos tiempo, sí, pero todos hemos tenido que convencer a un jefe de redacción, a un director en algún momento, porque queremos tener la mejor historia, queremos tener incluso la historia que va a abrir el periódico. En ese caso, ¿qué les convence? A ver, les convence mi persistencia. Nada más. Cuando tú tienes una historia de estas características, ¿no? Existen muchísimos riesgos. Es decir, si la embarcación ha aparecido en Barbados, no tiene por qué publicarse en nacional, sino en internacional. Si vas a internacional, con toda la atención mediática que tiene Estados Unidos, China, Rusia, India, a ver que la cuela, claro. ¿Qué sería? ¿Un breve? ¿O nada? A lo mejor no entraría. La clave, la percha de esa historia es que esos chicos venían a Canarias y que teníamos que contarlo nosotros en las páginas de Nacional. Todo ese discurso lo desarrollé con el jefe de Nacional, entonces, José Manuel Romero, y él fue el que apostó por mí. Él fue el que dijo, cuéntamela. En el libro se cuentan 2 historias, la auténtica, la real, la de estos chicos y todo y sus familiares. Y luego hay una pequeña historia, intrahistoria, del joven entonces periodista que con mucha ilusión perseveraba ante la historia que creía que debía contarse, ¿no? Y todo lo que sufre, todas las inseguridades, todos los nervios. Yo soy un manojo de inseguridades, ¿no? Y el reportaje lo escribí un día y tardó casi 17 días en salir publicado. Tú imagínate, cuando tú eres una persona de esas características, pues crees que ya no vales para nada, que no se atreven a llamarte para decirte que no lo van a publicar, etcétera. Y cuando aparece en portada y a toda página dentro, todo empieza a rodar por sí solo. A partir de ahí, la noticia dio un salto internacional espectacular. Fue dedicado en todos los medios de los 5 continentes, dio la vuelta al mundo. Y también hubo un periodista en la isla de Barbados que se dedicó muchísimo, Tim Slinger, a publicar informaciones. Entonces, sin él saberlo, yo estaba vigilando lo que él sacaba publicado para estar pendiente de cómo iba la investigación al otro lado del océano. Yeah. Y el día que salió publicado ese primer reportaje fue cuando recibí la llamada de El Hadi. Ya. Yeah. Y ahí se desencadena todo. Y ahí es cuando tú, porque lo cuentas en el libro, ahí es cuando tú adquieres un compromiso. Correcto. Un compromiso que te lleva a sacar este libro un montón de años después. Sí, bueno, a ver, no fue todo tan inmediato, ¿de acuerdo? Sino primero había que tirar del hilo. Y el Hadi se encargó de activar, que no sé cómo lo hacen, pero encargó de activar una red de senegaleses en todo el mundo que fueron aportando uno a uno todos los nombres de los chicos que iban en ese yate y que murieron, uno a uno. Chicos hasta 40, es probable. Fueron 53 los primeros que embarcaron, 5 salieron huyendo y 48 fueron los que murieron. ¿En un yate? Sí. ¿En un yate que de cuántos metros era eso?
entre 9,5 y 10 metros. Un yate, una tartana. Sí, a ver, frente al paisaje que ofrece un cayuco, una patera o una lancha neumática, que son muy frágiles ante la inmensidad del océano, estos chicos, y a lo mejor hasta tú y yo también caeríamos en la trampa, sí, pensaban que en un barco de esas características, que aparentemente estaba bien y era un yate pues de estos como de lujo, de recreo, no te iba a pasar nada. Y efectivamente el propietario, que era un español, los convenció a 1.200 euros cada uno de que allí en 4 días llegarían a Canarias. Y él sabía que ese yate no iba a durar ni un solo día en alta mar y que los enviaba directamente a la muerte. ¿Y por qué no iba a durar un día en alta mar? Aún así, llegando 4 meses después a Barbados. Por el rastreo que hice de cómo funcionó la compraventa del yate, cómo recorrió toda la cornisa cantábrica y llegó hasta Ibiza, y cómo él en Ibiza, en Málaga, en Las Palmas y luego Cabo Verde estaba operando. Él incluso llegó a comentarle a un amigote suyo que su única intención era dedicar este barco a el tráfico de inmigrantes. ¿Y cómo se llama un tipo así, negrero? ¿Cómo se les llama? Criminal. Sí. No sé. Bueno, ¿y este criminal? ¿Se sabe este criminal al final? Sí, claro. O sea, después de toda una investigación que abrió Interpol y que siguió la Audiencia Nacional con el juez Juan del Olmo, se localizó a esta persona. Lo único que en un país donde no hay acuerdo de extradición con España y hasta donde yo llegué no pagó por todo lo que... ¿Dónde está este señor? Ahora mismo no lo sé. Bueno, pero en ese momento, para que no lo extraditaran, estaba en ese momento estaba en Latinoamérica, en un país de Latinoamérica donde no hay acuerdo de extradición con España. Ya. En aquel momento. Ya. Y nadie ha pagado por eso. Solamente el enlace senegalés que en la isla de Cabo Verde de Sal ayudó a captar a todos los chicos. Ya. Ese sí pagó en la cárcel. ¿Por qué aparecen solamente 11? Por los relatos que nosotros conocemos de los inmigrantes que tienen la fortuna de llegar a las islas y sobrevivir. Hay 2 razones por las que cuando alguien muere dentro de un cayuco, dentro de una patera, el resto de los compañeros lo echan al mar. Una por razones sanitarias y otra porque creen que los malos espíritus que llevaron a esa persona a morir también se van por la borda con este cuerpo, ¿no? Y ellos pueden seguir la ruta con tranquilidad. Si eso es así y damos credibilidad al relato que nos cuentan las personas que llegan a Canarias, es muy probable, es muy lógico pensar que fue lo que ocurrió en el yate. Es decir, fueron muriendo de hambre uno tras otro y de sed, y los fueron tirando por la borda hasta que los 11 últimos ya no tuvieron fuerzas para hacerlo. Y de hecho, en las fotografías de la investigación policial aparecen en 3 lugares distintos del barco, agarraditos o abrazados o muy cerca del uno del otro, como dándose el último abrazo. O sea, claro, uno se puede imaginar todo eso, ¿no? O sea, se puede imaginar todo eso, quiero decir, toda la novela que te puede surgir en la cabeza, igual se queda corta con lo que pudieron vivir, porque además los cuerpos aparecen momificados. Pero claro, ahí en alta mar, con la humedad, con el frío, la ropa se pega a la grasa, ¿no? Sí, es un proceso que se llama saponificación, que evidentemente yo no conocía, pero que me lo explicó muy bien Conrado Rodríguez, el director del Museo de la Naturaleza, sí, al que yo conocí casi 20 años atrás en el Congreso de Momias, en el primer Congreso de Momias, y colaboramos mucho, ¿no? Ya, sonrío porque le voy a contar una anécdota con Conrado. Sí, y entonces él, cuando yo lo llamé para explicarle lo que había ocurrido y no entendía por qué estos chicos se habían convertido en momias, fue el que me lo dijo. Yeah. O sea, hay un proceso por el que tanto el calor, el salitre, la humedad sí, el sarcófago donde está, más, ¿no?, las ¿no?, condiciones de hambre, sí. Es decir, acelera. Y de hecho, en muchos lugares del mundo también se ha producido. Sí, no, y no solamente tienes que ser una santidad, ¿no?, para estar momificado. Lo digo no por estos chicos, desafortunadamente, sino lo digo porque cuando le cuento la anécdota de Conrado, hizo un reportaje una vez de la ciervita que me gané un montón de enemigos. Ajá. Y Conrado dijo, bueno, a ver cómo cuento yo el fenómeno físico y químico de por qué la ciervita, Sor María de Jesús,
es una momia o está momificada, ¿no? A ver cómo lo cuento sin yo. Tocar sin tocar susceptibilidades ni el tema religioso, porque esto no tiene otra razón que química, ¿no? E incluso me contó algunas anécdotas de malhechores, ¿no? A los que tiraban a los pantanos en sarcófagos de plomo o de no sé qué, y cuando los sacaban a los años estaban en cuerpos incorruptos, ¿no? Sí, o en cuevas también, o en fosas comunes también se produce ese mismo fenómeno. Sí, no necesariamente tienes que quitar las vísceras, ¿no? Para que eso ocurra. Pero bueno, estamos metiendo por un camino, tío, que es que estas personas sufrieron mucho, Enrique. Claro. Sufrieron mucho ellos y sufrieron luego sus familiares cuando se enteraron también. Ya. Pero entre ellos hay uno al que le encuentran un papel. Correcto. Un mensaje dirigido a alguien. Y se lo encuentra la persona que se encuentra al yate. Diao Sonkar Dieme, probablemente en los últimos momentos antes de morir, escribió una nota en la que pedía perdón a su familia por haber fracasado en el intento, en la aventura de buscar una vida mejor para él y su familia. Pedía que los 1.570 euros que estaban enrolladitos en una bolsita de plástico se le devolvieran a su familia, y marcaba en el mapa una ciudad llamada Basada, en Senegal. Y aportaba 3-4 números de teléfono que fueron la pista, el pequeñito hilo del que tirar para toda la investigación. Tú en un momento piensas que él es una víctima más. Es una víctima, desde luego, pero que era uno de los que se había enrolado en el barco o que habían pagado un dinero para el barco. Pero no es así, según la policía. Según la policía, él fue uno de los muchos colaboradores que el enlace senegalés que vivía en Cabo Verde utilizó para captar al resto de los chicos. Efectivamente fue así. Yeah. Y hay quien llama... Al menos es lo que dice el sumario. Claro. Que ahora contamos, ¿no? Cómo llega el sumario ahí en un momento determinado. Te dan, no sé si 300 folios y tú dices, ¿qué hago? ¿Los fotografío? ¿Me los como? ¿Me los llevo? Porque tendrás que entregarlo en un momento determinado. ¿Cómo surge eso? ¿Que alguien te filtra el sumario? En el último momento, casi al minuto de subir a la escalerilla del avión, recibo una llamada en el que me dicen, vete a esta dirección que te están esperando. Y entonces voy, evidentemente, rápidamente, no tenía nada que perder, y además yo ya regresaba a casa con la decepción de no tener el sumario del caso. Y una persona en un despacho me pone una carpeta amarilla, lo recordaré siempre, y le pregunto, ¿qué es esto?, ¿no? Y me dice, lo que has venido a buscar. Y entonces empiezo a abrir y efectivamente estaba toda la investigación, todo el relato, todo la descripción de los informes de Interpol, todas las fotografías. Pero eso demuestra que hubo interés por parte de la policía de Barbados de desentrañar esto, ¿no? Muchísimo. Fue un trabajo minucioso, milimétrico, porque escanearon el yate hasta el último centímetro. El trabajo de los forenses fue impecable. El informe forense, de hecho, lo demuestra. Se lo tomaron muy en serio, alertaron a Interpol, enviaron unidades de Interpol a Senegal, Cabo Verde, vino un equipo de identificación de víctimas, especialistas en todo el mundo de los países nórdicos, vino a Barbados a trabajar con los restos. Es decir, fue una investigación muy minuciosa. Joder, tengo un montón de preguntas para ti. No, es que claro, es que este tema me pilla mucho, porque yo viví vamos a decir la crisis, porque fue una crisis, la de 2006, muy intensamente. Ahora estamos viviendo esta otra, yo no la estoy gestionando desde el punto de vista periodístico, con lo cual me toca un poco más de lejos, ¿no? Me niego, evidentemente, y lucho contra, y me encontrarán siempre enfrente, sobre todo aquellos mamarrachos que dicen que es una invasión. Me encontrarán siempre contra eso, ¿no? Porque evidentemente la gente va a seguir emigrando y tendrá que seguir emigrando, y mientras esquilmemos los mares y tengamos superacuerdos con países africanos para que nosotros nos comamos unas tulipas o los pescados que vengan de allí, pues una cosa o la otra, porque si me cargo los mares de lo que vivía esa gente tendrá que seguir comiendo, ¿no? Incluso dentro de ese mundo, Enrique, por lo que yo he podido saber con el paso de los años, hay categorías. Es decir, por ejemplo, la flota europea tiene acuerdos con los gobiernos de África Occidental, donde enrolan a personas de ese país, pagan sus cuotas, etcétera. Hay un 40% de barcos piratas que son los que realmente están causando muchísimo
muchísimo daño. Ya, pero bueno, ¿se tienen identificado los barcos piratas? ¿De qué países son? Bueno, no es tan sencillo porque el mar es muy grande. Pero sí, que se puede hacer más, seguramente sí. Ya. Y yo estoy de acuerdo contigo, perdóname, respecto a lo que dices. La gran diferencia de ahora a 2006 es que el paso por Canarias es muchísimo más breve. Nosotros vivimos escenas dantescas en los campamentos de Fuerteventura, por ejemplo, o en los rodeos, que no tienen nada que ver con lo que se está viviendo ahora. O sea, aquella lección sí se ha aprendido, y las derivaciones a península fluyen muchísimo. No, yo decía lo de la invasión porque no sé cuántas veces nos han invadido, ¿no? Porque si es verdad que nos hubieran invadido desde el descubrimiento. Claro, ¿no? Porque si cuántas veces nos han invadido en una patera. Es una cosa terrible. Vienen una patera a invadirnos, ¿no? Lo último que escuché yo en una radio espuria de Tenerife, espuria, asquerosa. No voy a decir el nombre. Era la teoría esa de que venían ya preparados los soldados para después ser, no sé si sería por un microchip o algo, ¿no? Los despertaban esas células durmientes y entonces nos iban a devorar a las mujeres y a los niños. Ya. No lo dijeron así, pero uno lo entendía, ¿no? Ya. El imaginario bueno, nosotros vivimos entre 2006 y ahora 23. El mundo ha cambiado muchísimo y sobre todo nuestro mundo, Enrique, es decir, el mundo de la comunicación ha cambiado muchísimo. Sí. Entonces hay muchas más personas vulnerables a la desinformación y a la manipulación, me parece a mí. Hombre, joder, tenemos que luchar con los fake news, ¿no? Mira, yo en aquellos años dirigía un digital que se llamaba Canarias 24 Horas. Y le dije al dueño, al gestor, al propietario, con el que despachaba de vez en cuando, le decía, tenemos que abrir ya una pestaña de migración. Ya entonces. Claro, tenemos que abrir una pestaña de migración donde metamos todo lo de la migración y la gente encuentre cosas de migración, ¿no? Y principalmente de migración africana, porque era lo que teníamos, ¿no? Incluso como ayuda a la gente que encontrara documentos y que encontrara cómo moverse en este país. Pero bueno, hay una cosa que me ha quedado bailando en la cabeza, lo del famoso yate, lo del famoso negrero. Sí. Este tipo no se embarca, claro. Este tipo cobra el dinero. Bueno, ¿y quién manipula? ¿Quién es el patrón de ese barco entonces? Ese chico eligieron entre todos los que habían subido a un chico jardinero al que le explicaron cómo manejar el timón y listo. Vale. Y de aquí a Canarias, vete por aquí, ¿no? De aquí a Canarias. ¿Se sabe si iban con GPS? No, de hecho les requisaron todo tipo de móviles y no había elementos electrónicos. Lo único que había era un radar, pero bueno, que también dejó de funcionar. De hecho, en el informe de las policías de Barbados se describe perfectamente la cantidad de parches, chips, la cantidad de manipulación que sufrió el motor en un intento desesperado porque arrancara de nuevo. ¿Cuántos kilómetros hay de...? 4.000. ¿Y cuántos hay de Cabo Verde aquí? Bueno... Pues 600, 700, 700, ¿no? 1.000. 4.000 kilómetros, tío. Claro, el barco cogió corriente y ya se fue por la corriente se fue a la deriva. Eso era un cacharro. Alguien, no sé si ve un artículo en el periódico, no sé si he entendido mal o he leído mal, y alguien se pone en contacto contigo o alguien con el que hablas y dice, ese barco es tal. Sí, correcto. ¿Eso cómo fue? En el segundo, esto fue una serie de 4 reportajes que salieron en El País. En el segundo reportaje yo recibo una llamada de un anónimo que nunca quiso darme su nombre y me ofreció todo tipo de detalles, o sea, a cambio de no darme su nombre me dio todo tipo de detalles de la embarcación y de su propietario. Y fue un pacto que hicimos. Yo además le dije, bueno, es que no tengo ninguna manera de confirmar que lo que me estás diciendo es cierto. Mentira, porque sí tenía manera, nada más colgar, hice un rastreo por todas las autoridades marítimas donde él me había dicho que había hecho escala y efectivamente 1 a 1 todas las autoridades marítimas me confirmaron que el yate había estado en las fechas que yo les iba dando. Ya, pero ese señor te da más datos del yate, te dice algo como que... Me dice que es una embarcación que no estaba preparada para la navegación, es decir, que había muebles que no corresponden a un vehículo que navega, ¿no? Había muebles de madera maciza, televisiones gigantes que no corresponden a las medidas que debieran tener dentro, etcétera, ¿no?
O sea, se construye una cosa. Se construye, sí. Se construye una Parte cosa. del baño también era un despropósito. Ya. Es decir, que no tenía nada que ver con lo que debiera ser una embarcación. Tú viajas a África Sí, y entonces empiezas a hablar con los familiares. correcto. Yo, gracias a el Hadisano... Hadisano, hermano, ¿no? Hadisano es hermano de uno de los De los fallecidos, de muchachos, sí. Malang Sano. Gracias a él y a toda la red de corresponsales Sí, senegaleses, claro. conseguimos toda la lista de los chicos que pudieron estar en ese yate y empezamos a localizar, él empieza a localizar familiares. Y le dije, a ver, Sano, en nuestra misión en España ha acabado, tenemos que ir a hablar con la familia. Entonces organizamos un viaje de 2 semanas para localizar a familiares de estos chicos. Y los que pudimos encontrar, porque no fue fácil, los que pudimos encontrar nos dieron un relato exacto de quiénes eran estos chicos. No sé si lo has dicho, todos senegaleses. No. Había de Senegal, de Ghana, de Gambia. Vale. ¿Y por qué el salto a Cabo Verde? ¿Porque ya les habían advertido que iba a salir un barco de allí o porque de allí Siempre hay salían? oportunidades, en todos lados hay oportunidades. Hay embarcaciones que salen desde Marruecos, desde el Sáhara, desde Mauritania, desde Gambia, incluso desde más abajo de Senegal y desde Cabo Verde, ¿no? Es decir, era una opción más. Y efectivamente el enlace senegalés que vivía en la isla de Sal hizo correr la voz de que iba a salir un barco Ya. muy potente hacia Canarias. Hace unas fechas la ONG de Elena Maleno contabilizó que, incluso con un número pico, dijo que más de 6.100 y algo, creo que eran 100 y algo, menos no eran, desde luego. Habían perecido este último año, creo que era el último año. El último año, más de 6.000 jóvenes, sí, mujeres, bebés y tal. Un poquito menos que la población de la Isla del Hierro, sí, completa. Sí. Claro, lo que ellos pudieron censar, lo que ellos pudieron contabilizar, probablemente se les ha escapado alguna barca. Probablemente, y no sabemos cuánta gente iba en esa barca, ¿no? ¿Tú esto cómo lo estás digiriendo? ¿Ya tienes el intestino tan acostumbrado? No, claro que no. A mí, a ver, ¿cómo explico esto? Dicen que los buenos periodistas son aquellos que se aíslan lo suficiente para no mezclar personalmente con los asuntos que están trabajando, lo cual demostraría que yo de buen periodista no tengo nada, porque yo me he implicado hasta la médula. Eso es imposible. Para mí es una campaña. Eso es imposible, Juanma, porque el periodismo, voy a ver si me sale bien la frase, el periodismo debe estar con los débiles per se. Sí, correcto. Esto no deja de ser una gran injusticia y mi única determinación es dar cumplimiento a la promesa que adquirí con los familiares, ¿no? Que fue que esta historia se conociera lo más posible y que en la medida de nuestras posibilidades los culpables pagaran por ello. ¿Y cómo han sido estas últimas semanas, este último mes de presentación del libro? ¿Las familias han tenido algo que ver? ¿Vas a hacer algo por allí? Bueno, yo he estado todo el tiempo de la mano de Sano. Sí. En la presentación de Madrid lo trajimos desde Dakar. ¿Lo escuché en la SER contigo? Sí, correcto. Para mí era imprescindible que él estuviera, ¿no? Y realmente él cree que hemos dado un gran paso publicando este trabajo. Nos queda un segundo, que es su traducción al francés, claro. Y llevarle un ejemplar en mano a cada familia, ¿no? Estamos pendientes de cómo se venda esta primera edición en español para poder conseguir la manera de traducirlo al francés y acercárselo a la familia. Yeah. Pero en tanto en cuanto él sí ha podido transmitírselo, todo lo que nos llega es gratitud y muy buenas palabras. Bueno, porque el libro cuenta una historia, la historia de estos chicos, de este barco, de esta desgracia, pero también debe estar contando otra historia para traducirlo al francés. Quiero decir, para que los senegaleses que tienen intención de lanzarse a la mar lo lean, ¿qué deben entender ahí? Bueno, realmente no, ahí vamos a chocar con un muro, ¿no? Es decir, hasta donde yo sé, las ansias por salir son tan grandes que menos el discurso de un blanquito les va a convencer de que no vengan, ¿no? Y que no se suban a una barca o que no quemen su última oportunidad, ¿no? Como te decía casi al principio, tú y yo probablemente haríamos lo mismo si viviéramos en las mismas circunstancias, ¿no? Sí. La gente que emigra, Juanma, es la gente que tiene energía. Los viejos no emigran. Los viejos ya amortizaron su tiempo, pero las madres que vienen con un bebé en brazo, incluso embarazadas,
están buscando el anhelo, la esperanza, ¿no? Y los jóvenes son los que migran, porque son los que tienen fuerza y son los que tienen futuro. Así es. Bueno, y en los que la familia deposita todas sus esperanzas también, de tener una vida mejor, ¿no? Claro. Por eso a veces también se produce cuando llegan a tierra un segundo naufragio que un psiquiatra catalán llamado Josep Achotegui ha bautizado como el síndrome de Ulises, en el que la presión de la familia es tan enorme y ellos muchas veces les cuesta encontrar un trabajo para poder enviar dinero suficiente, que estas personas están sometidas a una presión psicológica muy fuerte, ¿no? Tú has sido director del Diario de Avisos, has estado de corresponsal del País muchos años, has sido jefe de informativos de la cadena SER. Por cierto, hablando de mezclar, de que un periodista, que dices que eres mal periodista porque al final te comen las emociones, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, lo venía recordando en el coche. Estaba escuchando la cadena SER Swankar. ¿Quién no conoce a Swankar? Ahora es un alto directivo de la cadena COPE, ¿no? Era en ese entonces director de Radio Club y tú habías dado una noticia, él la valora y te pide valoración. Y tú le dices, no te acordarás, yo no estoy aquí para opinar, sino para dar la noticia al jefe de informativos, al director de la cadena, ¿no? Que no era un director cualquiera. Y yo decía, bueno, este tiene los días contados. Y al día siguiente volví a salir mi voz porque ya le han dicho que ahí tiene la puerta y que se vaya, que vaya a otro sitio y tal, ¿no? ¿Qué tal fue esa época en Radio Club, la cadena SER, de jefe de informativos? Bueno, el periodismo me vino en el biberón, me vino en el ADN, ¿no? Tu padre José Antonio Pardella. Entonces, dentro del periodismo, yo he encontrado la parte del periodismo escrito, mi zona de confort, mi mundo, ¿no? Sí. Pero es verdad que genéticamente la radio es mi vida, ¿no? Y por herencia, ¿no? Por pura lógica. Sí. Entonces, haber tenido el privilegio de trabajar en la cadena SER, con los medios técnicos, con los compañeros. Tuve suerte de también tener un director de contenidos, Carlos Blanco, que nos apoyó mucho, ¿no? Entonces fue una plataforma muy potente, ¿no? Yo lo recuerdo como una etapa dorada dentro de mi carrera, ¿no? Joder, pero tú venías ya de hacer algunos kilómetros. Yo te recuerdo a ti con Lorenzo Larte. Sí, correcto. De jefe de prensa del 96 de a Lorenzo 2000. Larte. ¿Cómo era? Eso era muy intenso. Bueno, aquello era, esto era como, ¿cómo se llama la película? La película en la que bueno, me acordaré. Sí. Pero era un recién salido de la academia. Sí. Y trabajar para el monstruo, ¿no? Entonces, claro, alguien de tan vieja escuela, ¿no? De la España predemocrática y democrática, que manejaba todas las claves del poder. Estuvo ahí en el golpe de Estado. Trabajar a su lado, sí, ¿no? Pues fue un aprendizaje en 3 años y medio brutal. Eso fue brutal. Turismo, tenía turismo. Vicepresidencia y turismo y transporte. Y turismo, sí. Sí. Ustedes son de los primeros que ponen dinero sobre la mesa, creo, para traerse el WOMA. Correcto, que es que se inauguró. Que se hacía la playa de las canteras. Se inauguró en ese... Que además, joder, te iba como guante. Sí, correcto. Porque tú, que eres un africano por dentro, llega el WOMA allí con toda aquella gente cantando y aquellos tambores, y dije, bueno, Juanma estará encantado. Yo me fui a ese WOMA. Y lo estaba. Me fui a ese WOMA, sí. Además, creo que fue en el primero, que tuve la suerte de entrevistar a uno de mis cantantes preferidos, que se llama Salif Keita, que es un maliense albino. Sí. Y que para mí es la voz de África. Bueno, otros dicen que Youssou N'Dour, que Ismael Lo, pero para mí Salif Keita es la voz de África, ¿no? Y bueno, sí, fue una experiencia muy, muy interesante, porque además conocimos a Peter Gabriel en su castillo, ¿no? Claro. Sí, porque en ese entonces era directamente con Peter Gabriel, ¿no? Sí. Sí, ahora tiene una delegación en Gran Canaria que lo lleva esta... Dania Débora, ¿no? Sí. Pero antes era con él, claro. Sí. Con él. No, y con ella, o sea, fue gracias a ella. Ya ella era la delegada del festival. Pero ese vino Peter Gabriel. Sí, no, nunca vino. Él prometió venir, pero nunca vino. Vale, sí. Entendí que había... Antonio de la Gándara, que era también un gran periodista y un crítico musical, siempre recordará que
que esa promesa queda por cumplir por parte del festival. Yeah. Sí, se hacía en las canteras un escenario frente al otro. Acababa Correcto. uno y empezaba el otro. Ahora ya, bueno, se hace en San Telmo, está bien, pero no está tan bien. No está tan bien. Hombre, por razones obvias había que sacarlo Bueno, aquí de la pasó cantera. algo parecido con el Son Latino, ¿no? Sí, sí. Es decir, hacer un festival en la playa lo hizo Río de Janeiro también, ¿no? Y muchas playas de muchos lugares del mundo, yo creo que tiene un encanto especial. Yeah. Oye, volviendo al tema de la emigración, no precisamente al libro, a lo que hablábamos antes de la fake news y de bueno, que nos ha tocado vivir esta época, que tendremos que capearla de alguna manera, ¿no? Con los fachascales y este tipo de cosas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo podemos capear estas historias? O sea, ¿cómo podemos evitar que la gente anide esta tontería continua y recurrente de que nos vienen a invadir, de que nos vienen a quitar el trabajo, etcétera? Tú tuviste una gestión reciente en la presidencia del gobierno de Canarias, te llamaron y te tocó, y yo no sé si eso, o sea, tú estás en un lugar privilegiado, no estás en un balcón, estás en la Dirección General de Comunicaciones del gobierno de Canarias, estás diciendo, bueno, hay una sociedad que se está dejando confundir. ¿Qué podemos hacer nosotros para contar la verdad? Hay varias aristas. Claro. Hay varias aristas. Hay que decirle al político de turno la frase. A lo mejor hay que no interesa pensarla. contar la verdad. Punto número 1. Ya. A lo mejor no interesa. ¿Pero por quién? ¿Por parte de...? No lo sé. A lo mejor vale. al sistema no le interesa tener una población informada. No lo sé. Segundo, la emigración que supone las personas que llegan por patera es un 10%. Es decir, si estamos hablando de las personas que vienen a Canarias y se quedan en Canarias, son muy pocos o casi ninguno de los chicos que vienen en patera. Eso es muy importante recalcarlo. Y en tercer lugar, yo siempre le pido a los compañeros de los medios de comunicación, y por eso agradezco tanto este espacio que tú generas aquí, que de la misma manera que dedicamos tanto tiempo a decir las personas, el número de personas que llegan constantemente, mañana, tarde y noche, hagamos el pequeñito esfuerzo de hablar con ellos, de interesarnos por sus historias, de preguntarles qué podemos hacer por ellos, qué están buscando, por qué salieron, qué está ocurriendo al otro lado. Simplemente con escucharlos, yo creo que nos podemos hacer una idea de en qué situación se está viviendo en otros lugares del planeta a muy pocos kilómetros de Canarias, y creo que ese relato ayudaría a cambiar el chip. ¿Tú tienes construida una opinión de por qué nos duele cuando alguien, aunque desconozcamos, aunque no los conozcamos, un grupo de chicos se mata en una guagua? Cualquier accidente que ocurre, ¿no? Estamos dolidos ahí una semana, y cuando vemos que nos cuentan que hay 6.000 y que todos los días hay una noticia en un digital o en un periódico de papel en el que una patera sobrado que no se encuentra, o hemos visto cuerpos flotantes, tengo la sensación, a mí me duele muchísimo, Ya. Pero no, tengo no, la no lo sensación, dudo. tengo la sensación de que bueno, vale, sí, yo sigo con mi vida, vale, sí. Pero es que la vida sigue, Enrique, es decir, y es así de duro. ¿Qué sería? No tenemos, pero lo que quiero decir es que no hay luto, no hay pesadumbre, no hay sentimiento de nada. No, pero es que está ocurriendo muy da la constantemente sensación de que no lo hay. y estamos narcotizados. Es decir, de tantas veces que lo estamos diciendo, parece que no nos afecta. ¿No? Hablo en global. Sí, hay muchas personas claro. a las que sí. Hay muchas personas a las que sí. Claro. Entonces, ese poco eco que le estamos dando a las personas que sí llegan, ese poco interés que mostramos en algunas ocasiones por lo que está ocurriendo al otro lado, también explica que sintamos menos pena o menos angustia por las personas que fallecen, ¿no? Puede ser una explicación. Y sin embargo ocurre en un momento periodístico de oro en España. Es decir, casi todos los medios de comunicación tienen o bien un corresponsal, no solo en África, que son pocos, pero sí que escriben sobre África, o bien un entendido o una firma invitada, etcétera. Es decir, vivimos un momento dorado del periodismo respecto a lo que ocurre en África, ¿no? Y sin embargo, parece que hay una desconexión mayor. Es una contradicción. Se habla ahora del emigrante climático. ¿Tú qué piensas?
prospección haces de lo que nos va a tocar a toda la humanidad a partir de ahora, ¿no? Mira, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza porque este año han llegado 42.000 personas, ¿no? En un país como Senegal han llegado 3 millones de personas del sur. Del sur, solo del sur. Súmale cientos de miles de personas de los conflictos de Mali, de Níger, del Congo. O sea, no estamos hablando de en las mismas proporciones. Claro que hay mucho movimiento. A nosotros, en la cesta de la compra, nos llevamos las manos a la cabeza por lo que nos ha subido el precio del aceite de oliva, que ha subido, ¿no? ¿Cuánto crees que ha subido el precio de los elementos básicos para hacer la comida en una casa al otro lado? Entonces, ¿explicaría eso aún más que las personas vinieran y lo intentaran? Y a esto súmale la situación extraordinaria que ocurre en Senegal este año. Es decir, hay una situación política muy tensa, con encarcelamiento incluso del líder de la oposición, ataques frontales de la policía contra los manifestantes, encarcelamiento de personas que se muestran contrarios al presidente y al gobierno actual. Es una situación que en Senegal hacía mucho tiempo que no se vivía, ¿no? ¿Tú te crees la teoría esa de que el gobierno está dejando que los pibes, que al final son los que van a votar a la oposición, se vayan para desembolsar el país de gente progresista? Eso es lo que ha dicho alguien de la oposición. Sí, a ver, si el gobierno de Senegal dependiera de las 40.000 personas que vienen aquí, pues tendría toda la razón. Pero es que estamos hablando de millones de personas. Claro, no parece que no cuadra. Claro. Me da que no inclinaría mucho la balanza, ¿no? No, parece que no cuadra. Es una teoría que escuché y dije, bueno, podría ser. Hombre, no, está claro que muchos refugiados políticos debe haberlos, ¿no? Por primera vez, las personas que vienen a Canarias y son procedentes de Senegal sí podrían pedirse refugiados políticos, porque hay personas que han muerto en manifestaciones por periodistas, artistas, personas de sindicatos, de partidos políticos, están en la cárcel simplemente por defender una opción contraria, ¿no? Ya. Tú en esta última etapa en la que te tocó estar con el gobierno de Canarias, le decías al presidente Ángel Víctor, que por cierto ahora es ministro y también tiene que ver con la famosa, con ese mando único, especie de mando único que pedían desde el gobierno de Canarias, ¿no? Te tocó decirle, hombre, yo por lo poquito que sé, sería conveniente hacer esto, hacer lo otro, o esas cosas las hacía otra gente. No, bueno, tú respóndeme, tú no estabas en un consejo de gobierno, con lo cual puedes hablar. Trabajar para un presidente del gobierno en una situación tan cercana siempre es un privilegio, ¿no? Y hubo cosas que se hicieron, es decir, se activó el Pacto por la Inmigración, el Plan Canario. Hay un trabajo muy interesante del que te puede hablar con mucha sustancia Vicente Zapata, sí, el director del Observatorio de la Inmigración. Está en la lista, Y hay un documento muy potente que surgió de estos 4 años y del compromiso del presidente Torres con este asunto, ¿no? Ya. Aquí en Canarias hemos sido emigrantes, ¿no? Muchísimo. Bueno, vamos, Cuba. Y lo seguimos siendo, Enrique. Lo seguimos siendo, claro. Muchos de nuestra generación y más jóvenes que nosotros, aunque nos cueste reconocer que ya no somos tan jóvenes, han emigrado. Hay muchos cerebros. Tú eres un poquitito mayor que yo. hay gente, claro que ha emigrado. Claro, bueno, sobre todo hubo una etapa en este país en la que se recortaron los fondos y las inversiones para determinadas enseñanzas y la ciencia sobre todo, y la gente dijo, me los piro, vampiro, y ahora a ver quién los trae, ¿no? Y yo creo que ese es un reto para nuestra clase gobernante institucional y empresarial, ¿no? La retención del talento creo que es una asignatura muy interesante y apostar por todo lo que está surgiendo aquí. Ya. ¿A ti te está gustando? ¿Tienes relación con el periodismo? Bueno, haces tus consultorías y tus cosas, ¿no? Pero bueno, desde esa perspectiva de la experiencia, de lo que has acumulado, ¿a ti cómo estás viendo los medios los medios potentes, los medios que se escuchan, los medios que se leen? ¿Cómo estás viendo el periodismo? Yo a veces me cojo muchas rabietas. Sí. Me cojo muchas rabietas. Hombre, claro, todos queremos que las cosas suenen como nuestra campanilla que tenemos en la cabeza, ¿no? Yo creo que suenen así, pero no deben sonar siempre como uno piensa, ¿no? O siempre uno que ha trabajado dirigiendo equipos, siempre está dirigiendo algo, ¿no? Siempre
está diciendo esto está mal hecho, esto está no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, tú desde la perspectiva tuya, ¿cómo lo ves? ¿Hay salud? ¿Hay salud? ¿Se está haciendo periodismo? Hago el ejercicio de hacer un barrido, ¿no? Y no quedarme solo con aquello que me gusta escuchar, sino hago un barrido y lo que veo es que hay mucha competencia actualmente. ¿Polarización? Sí, también, pero bueno, no es malo que la haya. Lo interesante es que mi sugerencia, si me pudiera atrever a dar una sugerencia, es que no nos quedemos solo con un sonido, ¿no? No hay verdades absolutas, pero sí es verdad que es muy interesante ver cómo se enfocan las noticias dependiendo de dónde, ¿no? Y la prioridad que le da uno y otro. Ya. Yo recomendaría ese ejercicio, simplemente por mantener un espíritu crítico y que sea uno el que realmente crea lo que cree y no lo que le dicen, ¿no? Que tenga un espíritu propio. Y yo creo que estamos viviendo un momento delicado para el periodismo, en el sentido de que cada vez son más las personas que creen estar informadas a través de sistemas no periodísticos. En este sentido, llámame corporativista, pero tengo que romper una lanza en favor de la profesión, de los buenos hábitos de la profesión, del contraste de la información, de buscar la otra mirada, de analizar, de pensar, de valorar las consecuencias de lo que se dice. Y en muchas plataformas, en muchos pseudo digitales o pseudo medios, no es lo que está ocurriendo, con apariencia de medio de comunicación, ¿no? Y es una batalla que no sé cómo la vamos a librar, o no sé cómo la van a librar los medios, llamémosle convencionales, ¿no? O fuertes. Pero es una asignatura. Yo, mira, en este oficio siempre hemos acudido a una cosa humana que no tienen las máquinas, que es la ética y la honestidad. Porque es como cuando vas al médico, ¿no? O sea, tú te pones en manos del médico, pues te tendrás que poner en manos de un periodista y tendremos que volver a dar confianza en ese aspecto. Porque yo lo creo, ha habido muchas pasadas de freno, colega. Ha habido muchas pasadas de freno y de rayas rojas y de rayas de todos los colores. Entonces, claro, la pérdida de confianza es brutal. Hasta el punto de que tú sabes que... Y después está la locura disparate esa de que todos los periodistas estamos comprados y no piensas lo que yo pienso, ¿no? Como aquella viñeta que vi una vez en el periódico también traída de la niña diciéndole, ¿pero qué te pasa, papá? ¿Sabes? Y estaba viendo una noticia y dice, ¿cómo no va a ser verdad si es lo que pienso, ¿no? O sea... Eso es lo que ocurre. Entonces, el sesgo, el maldito sesgo. Pero ¿tú no crees que hemos tenido mucha culpa de eso? No digo ahora de las fake news, porque la fake news ya sabemos de dónde parten. Sí. Las fake news parten de un sistema bastante bien elaborado, están bastante bien detectadas para ganar gobiernos, para llegar a sitios. Sé perfectamente lo que quieres decir y la respuesta es sí. Las mentiras funcionan porque yo miento porque quiero conseguir algo a cambio. Pero también a la vez creo que tenemos la oportunidad de demostrar que esta profesión es válida. Por eso lo válida digo. Para una sociedad con espíritu crítico. Por eso lo digo, ahora llega la inteligencia artificial, está llegando. En las redacciones hay un debate tremendo de cómo gestionar la inteligencia artificial, sobre todo a la hora de pedirle la cosa más tonta del mundo, al chat GPT o al Google Bar que te diga, oye, búscame información, datos estadísticos de no sé cuánto. Claro, ¿de dónde está bebiendo de ese dato estadístico? ¿Quién es el autor de esos datos estadísticos? O sea, todo eso después en las redacciones hay que masticarlo bien, porque al final, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿El que el ser humano tiene que contrastar lo que le dice la máquina? ¿O tendremos que inventar un desarrollo web o un software para que me verifique a la vez lo que me está diciendo la otra realmente máquina? Nuestro oficio nos indica, hay una máxima que como mínimo debes contrastar un dato con 2 o más fuentes, ¿no? O que el Papa se ha muerto 3 veces, eso me lo contaba una vez. Tú sabes, ¿no? Lo del Papa, ¿no? Eso creo que me lo contó alguien en el diario de avisos. Yo no sé si fue Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, que decía, llega un teletipo. Él tiene una memoria prodigiosa, o sea que no me extrañaría. Llega un teletipo, se ha muerto el Papa. Todo el mundo, coño, que se ha muerto el Papa. Llega otro teletipo y tal.
dice ahora Franz Press que se ha muerto el Papa. Levanta uno la cabeza y dice, bueno, igual se murió el Papa, ¿no? Llega el tercer teletipo, oye, que dice Europa Press que se murió el Papa. Se le ve todo el mundo y dice, el Papa se ha muerto, ¿no? Me parece una explicación fantástica de cómo hay que contrastar la información, ¿no? Sí. Al menos es lo que, como nosotros lo aprendimos, y es una de las características que yo defiendo en la profesión, ¿no? Ya. ¿La defiendes y la aplicas a tu gente cuando estabas en el diario de avisos? ¿Esa es una de tus además del libro, que sé que cuando estabas con el libro ahí en efervescencia llega el diario de avisos, ¡oh! Esto lo tengo que dejar el libro en realidad no son 18 años de trabajo de pico y pala durante 18 años para sacar un libro. O sea, en 18 años en mi vida han ocurrido muchísimas cosas, muchas de ellas impidieron seguir trabajando en ese libro, ¿no? Y por eso he tardado 18 años en sacarlo. Por ejemplo, cuando estabas de director de un periódico tan importante como el Diario de Aviso en aquella época, porque ahora tiene otro propietario. Sí, sin duda, no me cabe ninguna duda. Te armaste tú de un equipo interesante, de gente joven, muy valiosa, hacían cosas muy interesantes, ¿no? Y siguen muchas personas de aquel equipo en el periódico. Tengo curiosidad si el director de un periódico, ¿qué hace el director del periódico? ¿Es el que va ahí en la proa diciendo, vale, por aquí, venga, tal, o va dando palos? Hombre, si tienes la suerte, como fue en mi caso, de tener un buen equipo y dar alas, yo creo que lo fundamental es estimular al personal lo suficiente como para que cada uno dé lo mejor de sí mismo, ¿no? Y tú luego valorarás, o bien con la jefatura de la dirección, ¿no? Uno nunca está solo en la dirección de un periódico. Yo tuve la suerte de estar acompañado de mi director adjunto, Román Delgado, al que me une aparte de la misma consideración por la profesión, una gran amistad. A nosotros nos unen los guachinches, sí. Es que él es un gran experto. Sí. Entonces, pues, yo creo humildemente que la labor de un director es dar alas y confiar en su personal. Entonces, de esa política vienen buenas historias siempre. Claro, eso sin duda, porque son periodistas, coño, y tienen que ejercer como tal, ¿no? Pero no te pasaba como Lugran, oiga, jefe, tengo un dilema ético y tal sobre cómo enfocar esta noticia, ¿no? Y tenías Hombre, mi respuesta para eso siempre es escríbela. Escríbela y ya está, y ya veremos. Sí. Mi respuesta para eso cuando estuve, no voy a decir el programa porque alguien se puede sentir ofendido, a mí me tocó subdirigir una vez un programa y yo veía que todos los redactores llamaban a la jefa para pedirle permiso para todo. Y un día no estaba la jefa y me dijeron a mí, mira, es que estoy aquí y resulta que ha salido también la vecina, pero como me dijeron que solo grabara al que estaba en el portal, y yo le decía, bueno, ¿cuántas cintas tienes? 3. ¿Cuántas baterías tienes? 4. Pues graba la vecina, quien te da la gana. Después llegas y ya vemos lo que hacemos, o ya ves lo que haces con eso. Pero lo que no puedes es perder la oportunidad de grabar a la vecina, que igual ahí está la mortadela, ¿sabes? Entonces, me di cuenta de que la gente trabajaba constreñida. Constreñida. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es al revés, darle alas. Porque no son máquinas, son creativos, carajo. Darle alas. Son creativos. Bueno, chico, gracias, No, porque placer, Enrique, ¿sabes qué pasa? Esta experiencia es muy interesante. He visto el tiempo y digo, voy a empezar a hablar de periodismo y me voy a desbarrar y vamos a... no. Pero bueno, has venido aquí en homenaje a estos pibes, a estos más de 40 quedamos que eran. Sí, 48 fallecidos. Oye, espérate una cosa, 48 fallecidos, ninguno se bajó del barco ya, pero antes de salir. A ver, hubo 2 salidas en realidad. El 24 de diciembre de 2005 salió por primera vez el yate. Hubo un fallo y 5 personas saltaron. Que gracias a esas 5 personas que localizamos después, pudimos escribir el relato de todo lo que ocurrió, cómo eran las personas, los piratas, etcétera, ¿no? Por qué les quitaron todos los equipos, etcétera, ¿no? ¿Cómo sacan? Era un billete a 1.500 euros, por lo menos, 1.200, ¿no? ¿De dónde sacaban ese dinero? ¿Uno lo sacó del locutorio? No, exacto. Malanzano, que fue uno de los fallecidos, fue los ahorros de todo un año de un locutorio de telefónico. Y así la mayoría. ¿Te consta que la gente paga para meterse en pateras, en cayucos? ¿No? Claro. Siguen pagando, ¿no? Claro. ¿Esa mafia está identificada? Yo no hablaría directamente de... A ver, puede haber algún caso puntual, ¿no? Pero en la estructura de mafia, tal cual lo entendemos, ¿has visto el irlandés? Sí, hombre. No es pues, esa mafia. Pues no
con tanta jerarquía y Sí. tan clarito quiénes son los jefes. Yo creo que no hay una estructura así. A lo mejor la hay puntualmente. Lo que hay es una especie de ponernos de acuerdo en un fin común. Es decir, yo soy pescador o yo soy patrón, yo tengo la barca, necesitamos tanto combustible, tanto para comida, tanto para ropas de abrigo, salvavidas, etcétera. Nos ponemos de acuerdo, esto cuesta tanto y nos vamos. Creo que funciona más así por lo que me han comentado. Ya, mira, este experimento de programa, si se puede llamar programa, o de charla, o de entrevista conversacional, está hecha para... El principio de todo está hecha para hablar con gente buena. Que gente que, sí, buena, Gracias. que aporte cosas, ¿no? Porque ¿para qué vienes aquí si no aportas nada, ¿no? O sea, o yo para qué hablo, no sé, yo estoy en una edad ya en la que quiero rodearme de gente que aporte cosas. Bueno, siempre, a ver, tú eres entrevistador, siempre hay una buena historia detrás de cualquier cosa. De cualquier cosa, ¿no? Entonces, el mérito está tanto en ir dirigiendo las preguntas como en las respuestas que puedas obtener, ¿no? Tú sigues siendo un tipo introspectivo. Mucho. Sí, ¿no? Y eso te ayuda a tu oficio. Yo soy también tremendamente introspectivo. A veces soy exageradamente tenso, pero después soy bastante introspectivo. De hecho, la posición de entrevistador, de entrevistado, es incómoda para mí. Porque claro. yo lo que hago normalmente es estar al otro lado, ¿no? A mí me tocó el otro día que me entrevistara una ex colega, Ángeles Báez, en una radio. Sí, no había ido nunca a la radio campus aquí. Y yo estaba... Vamos, los dedillos de los pies los tenía así. Decía, ¿pero qué me vas a preguntar? Y, es peor. ¿Qué le digo? Sí, sí. Hombre, yo tengo la excusa del libro. Hombre, claro, y me interesa mucho que se conozca lo más posible y... Bueno, anda para acá. A mí yo no soy agua. No, soy supersticioso por eso. Muchas gracias. Somos todo agua, tío. Pues nada, oye, que lo del libro, que vayan bien las ventas, que te... Eso espero. Antonio Salazar, que es el propietario de Gaveta Ediciones y apostó por este trabajo, creo que se lo merece por la apuesta que ha hecho. Sí, que es una apuesta muy decidida. Y que lo que decía, que se vea en francés prontito, porque es necesario para esa gente. Te lo haré saber. Necesario. Y en todas las librerías. Bueno, nosotros nos quedamos aquí charlando. Muy bien. Oye,